Estamos hablando sobre esta polémica de la película de un actor malo y que justamente se trata de evidenciar el abuso sexual para que se haga justicia, pero ¿cómo se va a hacer justicia si de pronto de cada 100 delitos en nuestro país solamente se resuelven 14? Por eso les tengo a una coactivista, fundadora y vocera de la organización Reinserta, también licenciada en psicología e integrante del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada. Además, es autora de 4 libros y ha tenido muchos reconocimientos, entre ellos el Love Prize for Young Advocacy de los Premios Nobel de la Paz. ¿En qué pay? Saskia Niño de Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. Oli, buenos días. Perdón que no puedo estar ahí presencial, pero con gusto de estar aquí con ustedes. Oye, qué cañón esta estadística que acabamos de soltar, mi querida Saskia. Tú te has dedicado y has subrayado un poco de todo esto que pasa en nuestro país, que de repente todos volteamos hacia otro lado y estamos dejando que las autoridades resuelvan todo esto, pero todos nos tenemos que involucrar porque es gravísimo de que cada 100 casos solamente se resuelvan 14. Y no nada más eso, otra cifra que es durísima dentro de todo esto es el que cuántos delitos se denuncian. La cifra negra de delitos denunciados en México es altísima. El 94% de los delitos más o menos no se denuncian en México. Hay una sensación por parte de la gente de decir, ¿para qué denuncio? Si igual no va a pasar absolutamente nada, ¿para qué denuncio si igual no confío en las autoridades? ¿Para qué denuncio si las posibilidades de que el denunciar me ponga más en riesgo que realmente ayudarme son más altas? Entonces, hay un problema brutal en el sistema de justicia penal, que es algo, y creo que es importante que lo digamos ahorita, que es, estamos en prácticamente en temporada electoral ya, algo que tenemos que decir, que están proponiendo las candidatas respecto a cómo restaurar el sistema de justicia penal y que realmente funcione y que la gente se sienta segura de poder ir y denunciar, porque una cosa es lo que nos pueda llegar a pasar, ¿no? En cualquier parte del mundo te puede llegar a pasar algo. Sin duda, algunas partes del mundo hay más posibilidades que otra. Sí vivimos en un México muy violenta, pero no es lo mismo el que sepas que puedes ir con la policía y que te va a atender una policía dignificada, una policía capacitada, una policía no corrupta, una policía que realmente le va a dar soluciones y no te va a revictimizar, que en México que la gente de por sí da por hecho, pues que igual no pasa nada. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues a que la delincuencia en este país de alguna manera es rentable. Porque si yo salgo y de 100 delitos solo me van a cachar uno, pues ya se vuelve rentable. Y si igual la gente no denuncia, pues entonces no hay a quien perseguir. Oye, muy importante además, y quiero subrayar esto que decías, mi querida Saskia, de en tiempos electorales de repente se nos olvida exigir cuentas también de la procuración de justicia, no solamente de la seguridad, porque es algo que, digamos, se habla mucho, pero se habla poco de la procuración de justicia. Es que lo vemos como dos entes completamente distintos cuando realmente no lo son. Entonces, no podemos hablar de seguridad únicamente porque salen los gobernantes a decir, ay, es que detuvimos a tantas personas. Sí, bueno, pero de 10 personas que detienes a una vinculas al proceso, porque esas son las estadísticas, ¿no? Entonces, perdón, las estadísticas son de cada 100 personas que se denuncian, una se vincula a proceso. Entonces, no es suficiente y tenemos que entender que la seguridad está anclada al 100% al sistema de justicia penal, incluyendo el sistema penitenciario. Muchas veces lo vemos, ¿no? Pues lo que pasa en la cárcel me da igual. Sí, pero cuando te están extorsionando no te da igual. Y entonces el 75% de las extorsiones vienen de adentro de la cárcel. Tenemos en México un 64% de reincidencia delictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que ese chavito que está con la pistola apuntándote en el semáforo para quitarte tu bolsa, tu cartera, el chavito que está entrando a la combi, al metro, a asaltar, es un chavito que seguramente ya ha estado en la cárcel antes, ¿no? Entonces estamos invirtiéndole un chorro de lana a cárceles que ni siquiera funcionan, estamos invirtiendo un chorro de lana a un sistema de justicia penal que ni siquiera tiene los abogados necesarios ni lo suficientemente preparados para atender y llevar un proceso justo donde se garantice que los malos se queden en la cárcel y los inocentes ni siquiera toquen las A prisiones, ver, que ¿no? Entonces tendría que creo que ser, por supuesto, un centro de readaptación social, no de aprender todos los trucos de la delincuencia. y aparte, ¿quiénes están llegando a la cárcel, ¿no? Porque si el sistema no funciona
pues entonces, ¿a quiénes estamos metiendo a la cárcel? ¿Cómo podemos garantizar que quien está, quien es, a ver, quien metió la denuncia hacia X persona, entonces se hizo la investigación, detuvieron a esa X persona y esa X persona está viviendo un proceso justo que realmente la va a inculpar por lo que hizo y encima va a llegar a una cárcel donde, como dices tú, no se le dé herramientas para seguir delinquiendo o para ahora ya no robar, sino ahora secuestrar? O hacer otro tipo de actividades. No se puede ver la seguridad en México solo como un tema de detención. Ah, ya los detuvieron, entonces ya tengo sensación de seguridad. No, es toda la cadena que realmente garantice que haya en este país justicia y seguridad en todos los aspectos. Yo te puedo decir, yo vi ayer, ¿no? Por decir, la foto cualquier día, ¿no? La foto que subió Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Denise Dresser, Manuel López Martí, quieras. Detienen a de extorsionadores, asaltantes, rateros. ¿Sabes cuántos de esos van a realmente terminar en la cárcel y a cuántos los sueltan? Pero eso ya no nos importa, porque ya vimos la foto de que detuvieron. Y Claro, y eso ya después el proceso ya no nos hacemos responsables, que se hagan cargo los demás, y justamente es donde viene la reincidencia y donde todos estamos justamente inmersos en este proceso. Y yo sé que tú te has dedicado también a conocer las historias personales que vienen detrás de cada delito, y por eso viene también una nueva temporada de tu podcast. Yo quiero que le cuentes a toda la gente también estas experiencias que has tomado a lo largo de muchos años que has trabajado en centros penitenciarios y un poco conocer también los dos lados de la moneda, ¿no? es que, a ver, para entender la justicia se tiene que entender todos los lados de la moneda. A veces creemos que solamente escuchando a víctimas vamos a entender la justicia o solo escuchando a agresores vamos a entender la justicia. No, la justicia tiene que ser justa para absolutamente a todos, ¿no? Y la gente podría decir, no, para los agresores que no sea justa. No, sí, porque para garantizar la justicia a la víctima tienes que llevar un proceso justo para el agresor donde estés metiendo al agresor correcto a la cárcel, no a gente inocente que estás tú diciendo que hicieron algo que no hicieron. Si estás violando el debido proceso, entonces estás violentando a las víctimas. En penitencia lo que hacemos, que es mi podcast, es visibilizamos la realidad de las personas que se afrontan al sistema de justicia penal y que han estado de alguna manera en contacto con alguna parte del sistema de justicia penal. Tenemos los jueves una temporadas especiales que ahorita estamos con sobrevivientes, que ha sido muy duro porque son historias de terror de víctimas que son revictimizadas constantemente. Tuve una víctima de feminicidio indirecto, le mataron a su hija, que me decía, es que no sé qué es peor, el que me hayan matado a mi hija o el tener que afrontarme con el sistema de justicia penal, ¿no? Y eso está Así muy de cañón porque grave. justamente eso abre la caja de Pandora que hasta que no nos pasa, no nos podemos sensibilizar. Vemos estos testimonios desgarradores de madres, de hermanas, de familiares que han sufrido esto que es terrible y que además no solamente desintegra familias, sino también desgarra el alma de mucha gente que lo ha vivido. Y tú que has tenido la oportunidad de salir a campo, de ver estas historias, de ver cómo es el sistema de procuración de nuestra justicia en este país, ¿qué es lo que le hace falta a México y cómo tenemos que voltear a ver esta situación? Mira, de entrada tenemos que entender que la venganza no es un sinónimo de justicia. Tenemos que dejar de exigir venganza y empezar a exigir justicia. ¿Cuál es la manera de exigir justicia? El que se garantice el debido proceso en todos los aspectos, ¿no? Eh, Eso es combatiendo la corrupción, combatiendo la impunidad, fortaleciendo con presupuesto, con capacitación, con tecnología, todos nuestros sistemas de justicia penal en todos los sentidos y apostando por la reparación de daño íntegra para la víctima y apostando por la reinserción social para el bienestar del tejido social, aparte de un tema de derechos humanos para los agresores, ¿no? Pero especialmente para que garantice él, bueno, yo sociedad te estoy diciendo, voy a meter a este sujeto a la cárcel porque robaba y lo voy a meter y voy a pagar su cárcel con tu dinero, porque son nuestros impuestos. Pero te garantizo que el tiempo que este sujeto esté en la cárcel, le vamos a meter un proceso de reinserción que pueda por lo menos bajar los índices de factores de riesgo para que este sujeto salga
de la cárcel, se reintegra a la sociedad y no vuelva a lastimar a otra familia, no vuelva a lastimar otro negocio, no vuelva a lastimar a nadie más, Oye, ¿no? y ese ¿Qué es hartazgo, mi querida Saskia, es lo que hemos visto que termina tristemente en casos el tan graves linchamiento? como el linchamiento. Y con eso regreso rapidísimo porque tengo que ir a un corte y regreso. No le cambies, estás en QPI. Este lunes de Ojos de Feto a las 10:45 de la mañana. Y le quiero mandar un beso a Armando, a Carlos, a Alfonso, a Teresa, a Grisel, Luis. Y a todos los que nos están viendo por el YouTube, oigan, y también a Dianita de Tláhuac que nos cuenta, Pey, me tienes al filo de la butaca con la entrevista con Saskia, qué importante tema y todos nos tenemos que involucrar. Y justamente, mi querida Saskia, nos quedamos con los dedos en la puerta un poco de este hartazgo que ha llevado a la sociedad a hacer crímenes como los linchamientos. Mira, justo lo decías muy bien, los linchamientos son eso, es el hartazgo de la gente, es la sensación de la gente de decir, es que, a ver, ¿qué pasó con el último caso de linchamiento del cual todo México se enteró y de pasada fui linchada yo también en redes sociales? Eh, la gente llega a la casa del agresor, de los agresores, los vecinos, y le hablan a la policía y le dicen, tienen media hora para llegar. ¿Qué está pasando ahí? La gente ya sabe que la policía no va a hacer nada. No hay una confianza por parte de la sociedad en Tasco, en México en general, pero en ese momento en Tasco de decir, ya va a llegar la policía y ya va a solucionar, ya va a dar justicia. Si la gente tuviera la percepción de eso, no existirían los linchamientos. Los linchamientos existen porque la gente dice, estoy harta de tener miedo, estoy harta de que me roben, estoy harta que desaparezcan a mis hijas, que violen a mis hijas, que recluten a mis niños, estoy harta. Entonces, por eso existe el linchamiento y me parece que es muy importante que la conversación la podamos llevar hacia allá, porque entonces es la única manera en la cual realmente vamos a empezar a tener soluciones puntuales respecto a por qué el linchamiento no nos genera una solución. Al contrario, yo lo tuiteé en su momento, el asesinato, porque hay que decirlo como es, el asesinato de Ana, la agresora o la presunta agresora de Camila, es una falla para el sistema de justicia penal en el sentido de que hubiéramos podido obtener mucha más información respecto al por qué, el cómo, el dónde de Camila, si Ana siguiera viva. Aparte que yo lo digo puntualmente, ¿no? Y lo dijo la mamá de Camila, yo no quería que muriera Ana, yo quería que Ana afronte el sistema de justicia penal de haber presuntamente hecho lo que hizo. Entonces, hay que decirlo, el linchamiento nos da una sensación inmediata de gratificación, es como que se libera esa dopamina en nuestro cerebro de, bien, se está haciendo justicia, qué bueno, pero realmente no está solucionando absolutamente nada. A ver, Al el contrario, problema sigue tenemos estando ahí. y no nada más si el problema sigue estando ahí, ahora tenemos más carpetas de investigación porque la fiscalía ya tuvo que abrir carpetas de investigación en contra de quienes mataron a Ana, en contra de quienes mataron al hijo de Ana en el linchamiento, ¿no? Claro, y por ejemplo, casos como Perla de Michoacán que nos está compartiendo, dice, no denuncié a mi agresor porque tenía contactos importantes y me dio miedo que le pasara algo a mí o a mi familia. Y esto como Perla le pasa a muchísimas mujeres en todo el país. A ver, yo he visto unos casos donde las mujeres llegan sangradas con las heridas de la golpiza que les metió la pareja evidentes. Se tardan 7 horas en que las atiendan en el Ministerio Público y prefieren regresarse a su casa por el miedo de decir, es que si mi esposo regresa de trabajar y yo no estoy ahí, me va a matar. Y eso porque el Ministerio Público no tuvo las herramientas, no tuvo la humanidad para atenderla y ponerla a salvo a tiempo. ¿Y sabes qué termina pasando con esas mujeres? Las terminan matando. Claro, Esos son porque los además feminicidios. la violencia siempre genera invariablemente más violencia. No nada más la violencia genera más inviolencia, la normalización de la violencia va como aumentando, ¿no? Al principio es una grosería, luego es una cachetada, luego son dos cachetadas, luego cierro el puño, luego, ¿no? Entonces va como subiendo en ese sentido. Hemos hecho un error en México, por ejemplo, en materia de feminicidios, y este tema nos da para muchísimo que hablar, ¿no? Pero en materia de feminicidios, le hemos puesto como monstruos, ¿no? El monstruo de Atizapán, el monstruo de Catepec, la monstrua de Catepec, el monstruo de Toluca, como si esos asesinos seriales, porque ellos son asesinos seriales, fuesen los verdaderos monstruos de México. No, los monstruos de México son el primo, el tío, el hermano, el papá, el esposo, el abuelo. Empiezan a violentar en casa,
que empiezan a abusar sexualmente en casa, y que esa violencia va subiendo y va subiendo porque no tenemos un sistema de justicia penal que atienda a tiempo. A ver, No lo esto tenemos. está gravísimo y lo acabas de mencionar y lo quiero subrayar, mi querida Saskia. Digamos, el abuso, y lo hemos dicho muchísimo en este programa, casi siempre sucede con los conocidos, no con los monstruos que nos acabas de relatar. Justamente los feminicidas en este país no son bajo ninguna circunstancia, no son bajo ninguna circunstancia los agresores. Hemos querido ver cómo hay un tipo por ahí que va y mata mujeres por todo México. Sí hay casos, tenemos el Goyo Cárdenas, tenemos Juan Carlos y Patricia de Catepec, tenemos esos casos. No, pero quienes están hoy acusados de feminicidio en este país son el esposo que mató a su esposa, el papá que mató a su hija, el tío que mató a la sobrina. Eso hay que decirlo puntualmente porque la violencia intrafamiliar en este país y la no atención inmediata a la violencia intrafamiliar es lo que termina en el aumento de la violencia que termina en actos de feminicidio, el novio celoso, el esposo violento, etcétera, etcétera. Y Y si no además nos de la atrevemos. poca credibilidad, mi querida Saskia, que tienen de repente las víctimas por esta justa situación, ¿no? Decir, no, claro que no, tu tío no te abusó, o cómo te va a abusar tu marido, ¿no? Que ni siquiera creo que sea un tema de poca credibilidad hacia las víctimas. Yo creo que tenemos un sistema de justicia penal que está completamente deshumanizado. O sea, tienes a la Ministerio Público que llega a la mujer toda sangrada y que le dice, ay, no estuvo tan grave, la verdad, la golpiza que le dio. Mejor regrésese a su esposo y ya no anden peleando mejor. O que llega la niña y dice, tal persona abusó sexualmente de mí y la Ministerio Público empieza, ah, sí, pero a ver, ¿de qué tamaño tenía el pene? Pero a ver, ¿en dónde estabas? Pero a ver, ¿tú qué le hiciste? Pero a ver, esos son el sistema de justicia penal que tenemos, porque tenemos un sistema de justicia penal que está completamente deshumanizado. Y creo que es importante hoy en día, que en esta temporada de elecciones le exijamos a quien va a ser la siguiente presidenta de México, dónde está la salud mental. Porque necesitamos que quien atienda a las víctimas en este país no esté tan dañada por la violencia vicaria de no atenderse ella misma o él mismo psicológicamente para entonces poder atender a las víctimas. O sea, tú llegas con tu hija que abusaron sexualmente de ella al cuarto para la hora de salida o del cambio de turno del policía de investigación o del Ministerio Público y te sienta y te dice, espérate. Y ahí estás viendo cómo se está tragando el tamal y se está pintando la cara para salir y no te va a atender y no le importa que tu hija esté recién abusada sexualmente. Pero Claro, eso es la un poca problema del sensibilidad que tienen sistema. incluso para tratar los casos. Pero eso se llama violencia vicaria, porque yo tampoco me gustaría juzgar a ese Ministerio Público, no me gustaría tampoco juzgar a ese policía de investigación. Si yo tuviera que estar sentada tomando declaraciones todos los días, 20, 30, 40 casos diarios de niños violentados, desaparecidos, asesinados, de mujeres asesinadas, violadas, yo también, para protegerme a mí misma, tendría que desensibilizarme emocionalmente para atender ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque me pagan nada, estoy cumpliendo jornadas de trabajo altísimos en un ambiente laboral sumamente violento y de salud mental no se habla. Perdón, en este país, quienes están al frente del sistema de justicia penal y quienes están de primera respuesta tienen que tener salud mental. Tiene que estar Claro. integrada la salud mental en ese ministerio público, en ese policía. No puedes tener una policía de investigación que no tenga salud mental, que está atendiendo un burdel donde acaban de encontrar a 40 niñas víctimas de trata. No puedes. Y eso es lo que tenemos en este país. Entonces, ¿qué pasa? Pues las víctimas no confían en las autoridades. A ver, ¿y cómo ayudar justamente a las víctimas? Porque son niños, son niñas, adolescentes, mujeres casadas. Digamos que aquí la violencia no discrimina. Son de todo. Yo creo que hay que empezar uno a atrevernos a hablar de los temas como son. A mí con el tema del linchamiento de Ana, por ejemplo, me dio muchísimo coraje respecto a que a ver, con el tema de Ana, a mí me dio muchísima tristeza porque únicamente hablamos de lo que implica el haber linchado, lo que implica el haber
tomado justicia por sus propias manos. Pero la conversación no se llevó más allá a la celebración meramente de que se haya linchado y que se haya, entre comillas, hecho justicia. Si seguimos haciendo eso, no va a ser suficiente. ¿Dónde están las conversaciones de atender la corrupción en el sistema de justicia penal? ¿Dónde están las conversaciones de la no revictimización hacia las infancias? Fíjate que el día de ayer liberaron a un agresor, a un pedófilo de la cárcel. Él es el agresor de uno de mis mejores amigos y leía yo la resolución del juez que le dio 200,000 pesos de fianza y le dijo que no se podía acercar a la víctima, que ya hoy es adulto, por cierto, a más de 50 metros y podía llevar su proceso en libertad. Y yo dije, bueno, a ver, es un pederasta, es un pedófilo. Hoy el, su víctima adulta ya no le interesa, ¿no? Él está yendo hacia niños, va a seguir agrediendo a niños porque en criminología 1 a 1 básico entiendes que un pederasta, una vez que agrede a un menor, es mucho mayor la posibilidad de que va a agredir a otro mayor, a otro menor. Ese pederasta que liberaron ayer a Felipe de la cárcel para que cumpla en libertad su proceso, no es una amenaza para el hoy adulto víctima, es una amenaza para los otros niños, pero ni siquiera tenemos esa sensibilidad. O sea, no Oye, ¿y estamos ni cómo siquiera hablando de involucrarnos, lo mi mal querida que hace su Saskia? Porque trabajo. tristemente se me está acabando el tiempo y este tema da para muchísimo más de qué hablar, pero mientras tanto hay que también apoyar a Reinserta. ¿Cómo nos podemos involucrar? A ver, en Reinserta trabajamos con niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia en México. Tenemos un centro de atención para infancias violentadas donde atendemos y damos apoyo completamente gratuito, tanto psicológico como jurídico, a menores de edad en contacto con la violencia o con padres en prisión o que han sido reclutados por parte de la delincuencia organizada o víctimas de abuso sexual, trata, secuestro, feminicidio indirecto, etcétera. También hay muchas organizaciones como Fundación Origen, por ejemplo, que atienden a mujeres en situación de violencia. Y eso también hay que decirlo, que comuniquemos qué están haciendo las ONGs que trabajan con, con mujeres en situación de violencia. Wendy Figueroa, que es la titular de la red de refugios para mujeres maltratadas en México, etcétera. ¿Y cómo nos conectamos contigo vía las redes sociales? Porque ahora sí ya se me está 30 segundos, mi querida Saskia. Arroba, arroba Saskianino o arroba Reinserta. Mi querida Saskia, gracias por estar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.